A ver, Brasil en fútbol, por supuesto, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Nada, es animador, no solo de la Copa Libertadores, es animador de la historia del fútbol y los mundiales, ¿no? El pentacampeón, para empezar. Y en la Copa Libertadores, por supuesto, hoy es el dueño. Los dueños son los equipos brasileños, los que normalmente ganan. Bueno, y lo fue siempre, En los 60s había un tema que tenía que ver con los equipos uruguayos, que fueron los que primero se adueñaron de la Copa, y después vino el Santos de Pelé, también se adueñó una etapa de la Copa, y después vinieron los argentinos, y después nuevamente entre los argentinos y los brasileros, como que ha habido cierto dominio y cierto manejo de la obtención de las diferentes copas. En los 70s, digamos que sí, fue más parejo porque Independiente acaparó gran parte de la primera etapa de los 70s. Después aparecerían otros equipos, entre ellos el Flamengo, pero siempre potencia los brasileños. En el 79, a la U y Alianza le toca jugar Alianza como campeón y la U como subcampeón contra equipos brasileños. Y a la U le fue muy bien, arrancó ganándole a Alianza, el famoso 6-3 en Matute, después vino Guaraní, la U le marcó 3 goles a Guaraní, después paradójicamente perdimos con Palmeiras en Lima, 5-2, una derrota contundente. Después se dio algo también paradójico, la U le gana a Alianza lamentablemente no pudo sumar puntos en esa Copa Libertadores, así que era un poco la U contra los equipos brasileños. Y primero la U se tiene que enfrentar con Palmeiras. Un partido raro, un partido curioso, porque se jugó en Santos, era el equipo de Tele Santana. Tele Santana, si bien es cierto, nunca fue campeón del mundo con Brasil, pero fue el entrenador que me atrevo a decir o le pudo dar al fútbol brasileño la mejor etapa futbolística en los mundiales, tanto en el 82 como en el 86, ¿no? Pero antes de esa etapa brillante, Tele Santana fue campeón con el Sao Paulo de Brasil en copas intercontinentales incluso. Y esta era una de las primeras experiencias de Tele Santana, un sabio del fútbol, un hombre que tenía como filosofía el juego bonito. Todos sus equipos jugaban lindos. Y Palmeiras no era la excepción, que además tenía algunos jugadores de la selección brasilera, jugadores uruguayos incluso. Era un equipo potente, candidato para ser campeón de la Libertadores de ese año. La U, por el contrario, la U se había llenado de contrataciones de jugadores que militaban en equipos de provincia, alternando con algunos jugadores del fútbol peruano. Estaba el Chavo Acasuso, estaba Gatulo, el Gato Cuellar, que era el único sobreviviente de las grandes épocas. Estaba Mendoza, el Huevo de Riazola, Freddy Cañamero, el maestro Germán Leguía, que aparecía en la U, David Zuluaga, el Chivo Nera, Juan José Oré, Vilches y Luces. Era un poco el 11 que tenía la U en esas épocas. Muchos de ellos venidos o contratados o refuerzos de equipos provincianos. Lo que hacía, digamos, más complicada las posibilidades de la U, pero que tuvo un buen inicio de Copa Libertadores. El 6-3 famoso en Matute, ¿no? Cómo olvidar aquella tarde. Pero nuevamente retomamos a esta jornada en Sao Paulo. Partido raro, primero porque no se transmitió. Yo lo escuché por radio. Lo escuchamos con 15 amigos en una radio en ovación, por supuesto, radio a pilas. Y nos juntamos en la calle porque el partido no se transmitió en directo. Todo este partido raro se jugó a las 11 de la mañana. Hoy, ¿quién carajo te juega a las 11 de la mañana, digamos, en Sudamérica? El calor de Sao Paulo, para quienes estuvieron y para quienes me han hablado, los jugadores básicamente, hacían 40 grados a la sombra. Calor infernal. Por supuesto, Sao Paulo nunca había perdido de local en este estadio. Acá tengo el dato. Pacaembu, ¿no?
Pacaembu, el famoso estadio, nunca había perdido en calidad de local, por supuesto. Y me da la impresión que muchos años después tampoco, pero en fin, después vamos con ese dato. Por supuesto, el favorito, Palmeiras. Palmeiras, 11 de la mañana. Puta, ni la televisión podía pasar ese partido en vivo, que después lo pasaría. Después tuve oportunidad de ver ese partido. Al día siguiente, estamos hablando del año 79, pero así era. 15 patas nos pusimos en el barrio, pusimos la radio, compramos gaseosas y a volar pues con la narración. Lucho Isuski, comentarios de Pocho Rospigliosi. Avanza Universitario. Y uno volaba pues con la imaginación. La recoge, la tiene Zuluaga, la pasa para Germán Leguía. Leguía, por lo que se escuchaba de la radio y por lo que se pudo ver al día siguiente y lo que se pudo escuchar y ver y leer, se venía metiendo un partidazo en el primer tiempo. Otro que destacó esa mañana, de 40 grados, fue Ernesto el Chivo Neira, jugador que venía del Alfonso Ugarte de Puno, que después fuera jugador de Melgar de Arequipa, en fin, un crack, el Chivo Neira. No le fue tan bien en la U, pero esa Copa Libertadores y sobre todo ese día, el Chivo Neira rayó. La U estaba basado en la humildad de sus jugadores, salvo Leguía, que tendría... ese año jugaría por Perú en la selección y estaría en el Mundial. No de titular, pero sí alternó en el Mundial de Argentina 78, que venía a destacar en el Mundial. Era el único que tú decías, ya, este va a tener futuro, este es un crack, ¿no? Como que lo fue, el maestro. Pero los demás, ha ido más, pues, ¿no? El Gato Cuellar, que era el capitán, que termina siendo expulsado. Esa mañana, cuando ya la U iba ganando. La U abre el marcador con gol de Percy Vilches, otro nombre histórico en la famosa final de la Copa Libertadores del 72 o en la campaña. El hombre que hizo gatear a Manga, goleando acá 3-0 al Nacional. Manga, un arquero brasilero, que lo hizo gatear. Percy Vilches, que todavía jugaba en la U en esas épocas, marcaba el primero ante una gran jugada del Chivo Neira, Ernesto el Chivo Neira. Expulsan al Gato Cuellar, capitán. Tiene que salir, me parece que Vilches sale, e ingresa el Cacique Bustamante, un jugador que venía también de alternar en equipos de provincia, a defender. Nuevamente el Chivo Neira, endiablado, esa mañana calurosa, va por derecha y le sirve a JJ Oré, otro de los que sobrevivían de las grandes campañas, básicamente la del 7-5, y decreta el 2-0. Después vendría el 2-1, y por supuesto aparece el gran Chevo Casuso, Eusebio Casuso, que según cuenta, y por lo que se pudo ver, por supuesto, al día siguiente tapó todo, tapó todo ante ese gran rival, el equipo que dirigía Tele Santana, el Palmeiras, que era imbatible. Me parece, si de repente me equivoco, y en todo caso corríjanme, pero nunca más Palmeiras perdió de local en Copa Libertadores en su cancha. Solo la U logró por supuesto, a la larga, lamentablemente, la U no pudo avanzar. En esa época avanzaba solamente el primero, el primero que ocupaba la llave, el grupo. Hoy hubiera clasificado como el mejor segundo o como el segundo, como se suele jugar hoy la Copa Libertadores y habría Sudamericana, en fin. En esa época solamente clasificaba uno, por eso el mérito de las Copas Libertadores anteriores, ¿no? Pero en especial ese equipo, que por única vez en la historia, hasta el día de hoy, lamentablemente, no hubo otro equipo que pudiera ganar en tierras brasileras, ni en Río, ni en Sao Paulo, ni enfrentando a las grandes potencias de la época, ¿no? Fue la primera y única vez histórica que un equipo peruano pudo ganar en un partido durísimo, complicado, en donde también, más allá de las individualidades, tuvo que soportar la calidad y la jerarquía de equipos que tenían jugadores de selección
selección brasilera y que en ese momento tenía como director técnico a quien probablemente fue uno de los mejores, o el mejor, probablemente técnico en la historia de Brasil. Este equipo de humildes, este equipo de provincianos básicamente, o de refuerzos provincianos, hizo posible esa épica historia que, a pesar de que no la vi en el momento, lo disfruté volando en la imaginación, con los comentarios de Pocho, con el relato de Lucho Isuski, con la voz comercial que hay para comer pollos y parrillada Hilton. ¿Qué te dijo el pintor? Que pintar es más fácil con vencedor. Lo tengo en la memoria. Gol, pantalones cónsul, el pantalón de la elegancia, que no se arruga ni en la fuerza. ¿Te acuerdas de esa huevada? Que era un poco la magia y la ilusión que daba la radio, ¿no? Fue esos partidos que uno lo escuchó por radio y que al día siguiente, no era como ahora, ¿no? Al día siguiente recién pudimos apreciar, por supuesto ya sin la euforia, lo que fue ese mítico y curioso partido jugado a las 11 de la mañana en Sao Paulo.